Hola, hoy os voy a explicar el tema 5, que es sobre el ejercicio terapéutico cognoscitivo, más conocido como el método Perfetti. Vamos a hacer un recorrido de los pasos por los que se formó este método y en qué se basó. Sabemos que quien inició este método de tratamiento en pacientes adultos, sabemos que fue Carlo Perfetti. Carlo Perfetti, que le vemos aquí en esta imagen, que siempre se ha vinculado al principio, sobre todo, al tratamiento de pacientes neurológicos adultos y enfocado sobre todo al tratamiento del miembro superior, principalmente del tratamiento de la mano. Es verdad que al principio estaba muy focalizado en ello porque además las bases neurocientíficas que él buscó para justificar el método eran estudios que habían centrado su investigación en el miembro superior, pero actualmente se está aplicando este método a todas las partes del cuerpo. Es verdad que, como veremos ahora, el camino que siguió para verificar o acreditar su método fue un poco peculiar, porque otros métodos lo que hacen es analizar la bibliografía y a partir de esa bibliografía crear técnicas o crear, basado en la neurociencia, herramientas o ejercicios con esa base neurocientífica. En este caso, Carlo Perfetti ideó una metodología y después intentó buscar publicaciones que secundaran aquello que él estaba haciendo. Como os decía, al principio no se centró este estudio, este tratamiento, este modo de trabajo en el miembro superior, sobre todo en los problemas cuando había alguna afectación, que se perdía esa conectividad, esa conexión de la mano con el entorno y con las tareas tan importantes para nosotros como fisioterapeutas y también para los terapeutas ocupacionales con los que compartimos formación en este método. Y se basaba al principio en unas investigaciones previas que conocemos muy bien de este señor, que es Penfield, que por todos conocido es el homúnculo de Penfield, donde estamos viendo aquí la representación de la corteza cerebral, como si hiciéramos un corte frontal. Aquí estaríamos viendo el hemisferio si estamos mirando desde el frente, mi hemisferio izquierdo, donde está la representación de cada una de las partes del cuerpo en esa corteza sensitiva y esa corteza motora. Hasta hace poco se creía que había un homúnculo sensitivo y un homúnculo motor. Hoy día se sabe que eso no es cierto, que realmente hay una interconexión entre los dos, que hay una unión de esas cortezas sensitiva y motora, donde existen incluso relación de neuronas motoras que están en la corteza sensitiva y neuronas sensitivas que parten o que llegan hasta la parte motora. Penfield decía que la corteza sensitiva y motora tenían una representación somatotópica. Eso quiere decir que hay una representación de cada una de las partes de nuestro cuerpo en esa corteza. Hablábamos de una representación, hablaba de todas las partes del cuerpo. Cierto que después Carlo Perfetti se basó en estudios de estos señores, que son Strick y Preston. Strick y Preston dijeron con sus estudios que había dos representaciones concretamente de la mano. En el estudio que os cito aquí, que os muestro aquí, concretamente del área 4. Sabemos que sí, es cierto que en este estudio dijeron que había dos. Hoy día sabemos que no son dos, que son muchas más las representaciones de la mano concretamente, pero es verdad que cuando analizamos esto de una manera más concreta, observamos que un mismo gesto motor, como puede ser levantar el índice, puede servir para muchas cosas. Podemos tener una intencionalidad diferente con un mismo gesto motor, lo cual implicará que haya áreas o representaciones corticales diferentes dependiendo
de la funcionalidad que busquemos a ese gesto motor. Por ejemplo, hay personas que siempre se dice que que se quieren hacer un nudo en el dedo para recordar algo que son incapaces de recordar. Ese mismo gesto motor puede servirnos para dibujar algo en la arena, por ejemplo, o para sujetar un pequeño objeto en la yema de nuestro dedo. Es el mismo gesto motor, o tocar un botón, o también teclear en nuestro móvil, nuestro smartphone. Es un mismo gesto motor, pero con funcionalidad diferente. Por eso las áreas corticales son diferentes. Hablábamos de dos, ¿no? Después vinieron estudios donde estamos viendo Merzenich y Kass, que os muestro sus imágenes, sus fotos. Publicaron un artículo interesante donde no decían que había solamente dos representaciones corticales para los movimientos de la mano, sino que ellos decían que había 12. Es verdad que hoy sabemos que hay más, pero, como digo, son estudios en los que se basó el inicio del método de Carlo Perfetti. Entonces decía que había 12. Claro, ellos analizaron 12 movimientos diferentes y vieron que había diferentes representaciones corticales para cada uno de ellos. Por eso es importante el ver cómo hay que variar esos movimientos que le estamos proponiendo a través de los ejercicios del método Perfetti. Porque hay que variar, ¿por qué? Porque estamos activando áreas corticales diferentes. Otro estudio también interesante fueron los que publicaron Larsen y sus colaboradores, que insistieron no solamente en el movimiento de la mano, que siguieron en esa línea, ¿no? Sino que también vieron que había importancia de dónde se estaba realizando el movimiento. No era lo mismo hacer un movimiento cerca, el mismo gesto motor cerca del cuerpo, cerca de nuestro tronco, que hacer el movimiento alejado de nuestro tronco. El espacio corporal en el cual se realizaba estaba también activando áreas corticales diferentes. Esto es especialmente importante en el concepto de tratamiento que promulga Perfetti, porque se plantean ejercicios que se realizan muy cerca del cuerpo o lejos, para trabajar diferentes funciones y para activar, por tanto, diferentes áreas corticales. Otro estudio en el que se apoyaron las bases del método Perfetti fue el estudio de Inglis y también de sus colaboradores. Ellos lo que observaron es que existían compartimentos funcionales dentro de los músculos que se activaban de diferente manera si realizaban un movimiento o realizaban otro. Y además, esto tenía una representación en la corteza cerebral que estaba modificando cómo se activaba esa corteza cerebral. Por eso, en la musculatura, esa vinculación tan estrecha, los movimientos sean diferentes, no siempre los mismos, para activar diferentes áreas corticales. Además, también en un estudio de Moncastel, donde vemos que da una clave en la que se basa el método Perfetti, que es la necesidad de la atención, porque ciertamente se activa de manera diferente la corteza cerebral cuando hacemos un movimiento, una tarea con atención, prestando atención, que cuando lo hacemos sin atención. Por esto este método sí que es una de las piezas clave, es prestar atención. Esto, claro, nos puede dar algún problemilla con algunos pacientes, porque no todos los pacientes son capaces de mantener la atención a lo largo de todo el tratamiento. Por eso no hay que negar que hay ciertos aspectos, ciertos pacientes con los cuales no vamos a tener demasiado éxito, ¿no? Porque necesitamos la atención. Al igual que comentamos en métodos anteriores que tenían puntos fuertes, puntos débiles, puntos muy débiles, pues aquí también podemos tener un problema porque puede haber dificultad para que el paciente nos siga, ¿no? Nos siga todas las indicaciones que se le van dando. El concepto Perfetti se basa en una serie de ejercicios que vamos a ver
cuáles son las características de estos ejercicios. Los ejercicios, os acabo de decir, que necesitan de la atención. Por eso os pongo aquí cómo hay que utilizar la atención para focalizar la intención de lo que queremos conseguir. También otra de las características es que, salvo en una pequeña fase inicial, que es donde le enseñamos los objetos que vamos a explorar, casi todo el ejercicio que realizaremos será con ojos cerrados. Porque lo que buscamos es que perciba sin la ayuda de la visión. Por eso es un método interesante para focalizar la atención, nunca mejor dicho, en el tacto y también en la propiocepción. Otra de las características que tenemos es que en la primera fase se va a realizar el tratamiento sin la colaboración del paciente. Esto va a ser un tratamiento pasivo. No significa que el paciente no esté centrado en el movimiento que tenga que hacer, no, sino que está atento al movimiento, sigue el movimiento como si lo estuviera realizando, pero al principio no le dejamos que lo haga, porque después veremos que lo que precisamente queremos es comenzar el reclutamiento de esas unidades motoras para después que se pueda hacer de manera voluntaria, ¿no? O que se pueda hacer con una respuesta motora activa. Otra de las características es el uso del tacto y de la propiocepción. Nosotros vamos a buscar objetos y ejercicios donde constantemente estamos en contacto de nuestra mano, de la región que vayamos a tratar, con superficies. También vamos a guiar movimientos. Por eso lo que intentamos es que los receptores propioceptivos de las articulaciones, tendones, etcétera, etcétera, estén enviando información de cómo se está realizando el movimiento. Otra de las características importantes de este método es el uso del lenguaje. Con esto no quiero decir que haya que estar hablando constantemente con el paciente, que nos cuente su vida, que hablar del tiempo, etcétera, sino que el lenguaje se utiliza para guiar al paciente a lo que nosotros queremos que preste atención, por ejemplo. Debemos utilizar un lenguaje que focalice al paciente, que ayude a saber en qué tiene que centrar su atención, en qué tiene que prestar esa sensibilidad, eso que percibe, ayudar a poner palabras incluso a lo que siente. Hay veces que es difícil, ¿no? Porque nos encontramos pacientes que tienen serias dificultades para tener sensibilidad o incluso, claro, el movimiento. Otra de las características que marcan la diferencia del método Perfetti es que utiliza objetos. Objetos generalmente son bidimensionales, no son tridimensionales. Son objetos que deben ser sencillos para ser explorados para pacientes que tienen daños neurológicos. Nosotros no le vamos a poner a reconocer una botella de agua o un objeto tridimensional, una esfera completa. Suelen ser de 2 dimensiones. Aquí, por ejemplo, vemos esas tablillas típicas, ¿no?, de los objetos utilizados en Perfetti, donde vemos esas tablillas de madera que tienen unos 3-4 milímetros de grosor, donde se le pega otra tablilla con diferentes formas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un círculo, un cuadrado, un triángulo, que después se le pueden colocar y tocar, como veremos después en la metodología que se utiliza, ¿no? Os enseñaré pues un ejemplo de tratamiento, de fases en las cuales vamos a ir explicando al paciente lo que tiene que hacer o lo que nosotros le vamos a guiar, ¿no? Eso un poquito más adelante. Estos objetos nosotros podemos tener como los que hemos visto antes, o también, por ejemplo, estas regletas que normalmente se usan para ayudar a mejorar las matemáticas a los niños, ¿no? Que vemos que hay una regleta aquí que sería la unidad, sería el 1, teníamos 2 unidades que sería el rojo, 3 unidades el verde.
donde aquí estamos viendo cómo nos va a servir para marcar diferentes alturas. Entonces, en estos dedos estamos viendo que el índice está descifrando que esos son 2 unidades, tiene una altura determinada, y el 3 tiene el dedo corazón, está con las 3 unidades, va a tener 2 alturas diferentes. Por eso trabajaremos el componente propioceptivo para saber cuánta extensión está haciendo con los dedos. Objetos también que nos encontraremos, aunque después veremos ejemplos, por ejemplo tendremos texturas como moquetas de diferentes rugosidades, unas partes más suaves, más rugosas, donde podremos pasar la mano por encima de esa superficie, o variaremos, dependiendo de la dificultad que queramos poner al ejercicio, variaremos esas diferencias o las similitudes. Cuanto más fácil la diferencia, es más fácil el ejercicio. Cuanto más se parecen las superficies, más difícil será el ejercicio, ¿no? Después veremos una metodología de cómo es el ejercicio. También vemos en esta imagen de aquí al lado, donde vemos unas trayectorias que se dibujan, por ejemplo, en una cartulina, donde estamos viendo trayectorias con un color verde, ¿no? Con un color rojo y un color negro o azul oscuro, donde vamos a llevar la mano del paciente, como digo al principio, de manera pasiva. Vamos a llevar la mano para recorrer esa trayectoria. Después veremos cuál es la metodología, como ya os he dicho antes. Aquí veríamos un ejemplo de trayectorias para el miembro inferior, donde estamos viendo en una cuña puesta pues una serie de trayectorias pintadas en una cartulina, y donde nosotros vamos a llevar de manera pasiva el pie a deslizar sobre una de las trayectorias, dependiendo de qué movimientos, qué músculos queremos evaluar y tratar, ¿no? Porque de aquí estaríamos haciendo un movimiento hacia la extensión de rodilla y con diferentes grados de rotación de cadera. Aquí en esta imagen es el típico ejercicio que se describe en Perfetti, que son el ejercicio de las 3 T's. Vemos 3 T's, ahora lo veremos con más detalle, donde estamos viendo que se suele poner encima de un atril o con cierta inclinación. No se suele poner encima de la mesa y alcanzar la mano en esa disposición, porque no es una posición muy cercana al alcance. Nosotros tenemos que buscar una superficie que esté inclinada para que la posición de mi mano esté próxima a la que realizamos al hacer un alcance, cuando vamos a coger algo, ¿no? Nosotros intentamos hacer la fase de reconocimiento haciendo movimientos similares a lo que se realiza en la funcionalidad. Vamos a ver ahora en el tablero típico de Perfetti, donde colocamos una serie de listones, ¿no?, para poder colocar ahí las piezas en un lugar exacto y determinado. Por ejemplo, si colocamos la pieza aquí en el centro, en el lado izquierdo o en el lado derecho, dependiendo qué es lo que queremos guiar, ¿no?, en nuestro paciente. Vamos a ver el ejemplo de las 3 T's, hemos dicho. Bien, colocamos la T en el centro. Y la primera fase es cuando nosotros le pedimos al paciente que mantenga los ojos abiertos. Aquí es la única fase en la cual al principio se mantiene con los ojos abiertos. Y aquí le explicamos las características de este objeto. Aquí, por ejemplo, le decimos, fíjate que la parte horizontal, la parte vertical tienen las mismas dimensiones, está hecho en madera, tiene un reborde, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros le vamos a pedir que le ponga un nombre a esta T, ¿no? Y el paciente decide ponerle el nombre de la T normal. Bien, entonces nosotros hemos dejado ahí, bajamos la T a su sitio y sacamos la segunda de las T's. Y le enseñamos, fíjate esta T que tiene la parte horizontal exactamente igual que la de antes, pero la vertical es un poquito más estrecha. Esta será con el mismo material, pero tenemos que darle un nombre. ¿Qué nombre quieres poner a esta T? Pues la T delgada, dice el paciente. Muy bien, quitamos la segunda de las T's.
y sacamos la tercera, ¿no? La tercera T y le explicamos exactamente lo mismo, vemos que la parte horizontal es el doble de la anterior, fijaros que la parte vertical es muy pequeña, muy corta, etcétera, ¿no? Y le decimos que le ponga un nombre y el paciente decide ponerle el nombre de la T gorda, por ejemplo. Entonces tenemos la T normal, la T delgada y la T gorda. Bien. La siguiente fase es cuando ya le ponemos un antifaz o le pedimos que cierre los ojos. Lo más recomendable es que le pongamos un antifaz, porque claro, hay muchos pacientes que te dicen que sí que cierran los ojos, pero después les ves así guiñando el ojo, así por debajo, para intentar ver lo que están, a ver qué té es la que le estás poniendo. Entonces vamos a intentar no autoengañarnos y no que no se engañen los pacientes a sí mismos. Entonces le ponemos un antifaz y así quitamos la tentación, ¿no? La tentación del engaño. Y vamos a hacer, colocamos la primera T, la T que el paciente ha llamado como la T normal. Entonces lo que vamos a hacer va a ser coger la mano del paciente de manera pasiva y lo que vamos a hacer va a ser recorrer a la misma velocidad, ¿no? Todos los bordes, y le vamos a decir, esta T que acabamos de recorrer es la T normal. Bien, quitamos la mano del paciente, quitamos la pieza ¡poc! Y la mandamos para allá. En segundo lugar, colocamos la T delgada que ha nombrado el paciente. Igual, cogemos la mano del paciente y lo que vamos a hacer va a ser recorrer los bordes de la T y vamos a la misma velocidad. Lo que no podemos hacer es hacerlo de una manera muy rápida y después lenta en otro porque alteramos la percepción. Tenemos que mantener la misma velocidad. Cuando llegamos al final, lo que vamos a hacer es decirle, esta es la T delgada. Quitamos la mano del paciente, quitamos el objeto y ponemos la tercera T, que la tenemos aquí, ¿no? Cogemos la mano del paciente de manera pasiva al principio, vamos a recorrer siguiendo la misma velocidad que hemos seguido con las otras T's. Lo que vamos a hacer es, vamos a llegar al final y le decimos, esta es la T gorda. Si no le ha quedado claro en alguna de ellas al paciente, le decimos, ¿quieres repetir alguna de las T's? Si es necesario, se repite. Si lo tiene claro, perfecto. Entonces quitamos la mano del paciente, quitamos el objeto. Siguiente paso de la técnica que realizamos es, vamos a colocar una T que puede ser, en este caso vamos a ver que es la T normal, ¿no? Colocamos una T, cogemos la mano del paciente de manera pasiva, hacemos exactamente lo mismo, el mismo recorrido, haciendo el recorrido por todos los bordes y preguntamos cuál de las T's es. Si nos dice el paciente, ¿es la T normal? Perfecto, le decimos, muy bien, sí, es la T normal. Quitamos la mano, quitamos el objeto, ponemos otra T. No tiene por qué ser el orden en la que la saco yo, es decir, que puede ser, tenemos que variarlo para que no se genere un patrón y que lo adivine por el orden en el que lo sacamos. Tenemos esta T, hacemos lo mismo, hacemos el recorrido nuevamente a la velocidad que lo hemos venido haciendo para no alterar la percepción y le preguntamos. Y nos dice, esta es la T gorda. Si se equivoca, le tenemos que decir, no, no es la T gorda, es la T delgada. Y quitamos la mano del paciente, quitamos el objeto y ponemos otro. Puede ser que haya una equivocación, por lo que sea. Entonces no podemos decirle muy mal, no sé cuánto. No, le decimos, no, es esto, es esto otro. Y ponemos otra, a ver si el error continúa o vuelve a acertar, ¿no? Ponemos esta T, por ejemplo, la T gorda, hacemos el recorrido de manera pasiva exactamente igual que hemos descrito antes y lo que vamos a observar, es que cuando le preguntemos, ¿qué dice? Dice, ¿cuál es esta T? Dice, la T gorda. Dice, sí, es correcto, la T gorda. Y lo que haríamos es cambiar el orden, poner otro objeto, cambiando de orden, es decir, que tenemos que variarlo. Aquí tenemos que observar si el ejercicio acierta siempre, es que a lo mejor es un ejercicio demasiado fácil. O si no acierta nunca, es un ejercicio demasiado difícil. Tenemos que observar y
crear o plantear o proponer ejercicios que generen un aprendizaje, que generen un cambio en nuestro paciente. Por eso tenemos que pensar muy bien qué es lo que estamos buscando con los ejercicios que le planteemos. Los ejercicios llamados ejercicios de Perfetti, la metodología, aunque hay algunos momentos en los que puede cambiar esa metodología, básicamente es la que acabo de explicar. Seguimos ese mismo protocolo, aunque por supuesto hay excepciones. Como digo, desde el punto de vista básico es la metodología. Por supuesto que después habrá cambios en ciertos gestos o ciertos ejercicios que se plantean. Estos ejercicios de Perfetti utilizan, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí estamos viendo diferentes texturas, ¿no? Diferentes texturas como alfombrillas, con diferentes rugosidades, una más suave, una más rugosa, una más lisa, donde haremos esa misma metodología. Se la enseñamos, le decimos que le ponga un nombre, después con los ojos cerrados le decimos cuál es, después le ponemos una e identifica cuál de ellas es. Si queremos que las texturas sean fáciles de adivinar, ¿no? Bueno, de adivinar entendiendo que no es adivinar, sino que es de percepción, pues pondremos texturas muy diferentes. Si queremos que sea más complejo, a lo mejor ponemos 3 tipos de lija que sean parecidas, con un grano muy parecido. Aquí vemos cómo se puede utilizar también a nivel del pie, donde estamos pasando el pie por encima de la superficie y tiene que identificar sobre qué superficie estamos pasando, si es esta o esta. Que le habrá puesto un nombre, a lo mejor el 1, el 2 y el 3, por ejemplo. Vemos aquí también que se pueden marcar en el suelo diferentes puntos. Aquí tenemos un paciente que estamos en bipedestación, pies juntos. Lo que buscamos es ver los grados de flexión y de abducción de cadera. Entonces vamos a llevar el pie hacia adelante y hacia afuera en diferentes puntos. Vemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Siempre, como digo, hay que partir desde el mismo punto de partida. Desde los pies fijos, de los pies juntos, iremos hacia el punto 1. Después desde los pies juntos hacia el punto 2. Desde los pies juntos al punto 3. ¿Por qué? Porque si yo paso del 1 al 2 al 3, después voy al 2, después al 3, después al 1, la percepción la estamos alterando. Tenemos que partir desde el mismo punto de partida, desde pies juntos en este caso. En este otro ejemplo vemos una cuña que está en la que hemos puesto 4 tiras de tape o de esparadrapo en el sentido de marcar puntos hacia la flexión de rodilla y rotación de cadera. Aquí vemos cómo estamos desplazando el talón por encima del esparadrapo y tenemos, por ejemplo, esto sería el 1, esto sería el 2, el 3 y el 4 y los diferentes grados de flexión de rodilla y de rotación de cadera es la que nos va a dar la información sobre cuál estamos moviéndonos, ¿no? Otro ejemplo, tenemos el paciente en sedestación, que marcamos 4 puntos, como vemos aquí, y lo que vamos a hacer va a ser grados de rotación de cadera, para ver desde una posición de partida, que sería con los pies juntos, ir al punto 1, al punto 2, al punto 3, al punto 4. Aquí es donde vamos a ver también que dependiendo el músculo que queramos tratar, es decir, y después veremos cuál es, cómo lo elegimos, pues podemos elegir este movimiento o podemos elegir el movimiento hacia el otro lado, depende del músculo que queramos tratar. Aquí en este caso a nivel del pie sería exactamente lo mismo. En este caso estamos viendo que el talón está apoyando en una superficie, en una moqueta rugosa. También podríamos modificar esta moqueta rugosa, podemos ir alternando al mismo tiempo que hay movimiento para tener componente táctil y componente propioceptivo. Podemos hacer las dos cosas juntas. Y aquí estamos viendo un desplazamiento de esa ABD-ADD del tobillo, ¿no? Cuando tenemos como punto de referencia el dedo gordo, ¿no? Entonces tendríamos aquí el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Y tendría que identificar pues cuál de los puntos es, siguiendo la misma metodología que hemos comentado antes.
También se utilizan objetos como son los balancines. Balancines que nos podemos fijar que podemos tener este tipo o este tipo. Este tipo nos va a ayudar, por ejemplo, a nivel del pie, del tobillo, a hacer movimientos de flexión dorsal y flexión plantar. Y aquí tenemos otro que nos va a permitir hacer movimientos de pronosupinación, si lo utilizamos a nivel del tobillo. Vemos un ejemplo interesante que se utiliza ese balancín de flexión plantar y flexión dorsal junto con una báscula. Aquí, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una hemiparesia y colocamos el lado afecto sobre el balancín y el lado menos afecto sobre la báscula. Aquí estamos valorando también el peso que está trasladando a cada uno de los pies. Claro, si nosotros tenemos un paciente con una afectación del lado izquierdo, siempre hay una asimetría, ¿no?, de peso. Imaginaros que tenemos un paciente que pesa 70 kilos y aquí en la báscula aparece que hay un peso de 55. Claro, nos está diciendo que hay una barbaridad de peso en el lado no afectado y en el lado afecto pues muy poco. Por eso tenemos que utilizarlo también como feedback para que el paciente lleve el peso de la manera más equilibrada posible a los dos lados. Aquí en esta posición pues podemos hacer movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, como vamos a ver ahora. Podemos colocar esas regletas que medíamos, que tenían diferentes medidas. La blanca era 1, la verde era 3 y la roja 2, ¿no? Colocábamos, en este caso lo colocamos en la parte de atrás. El paciente lo que va a hacer es con el pie ir a buscar la regleta. Si tenemos el 1 bajará mucho, es decir, que realizaremos mucha flexión dorsal. Si realizamos con el rojo, pues tendremos que es un poquito menos. Y si tenemos la 3, es mucho menos. Eso nos ayudará a que perciba la propiocepción y que controle los movimientos, en este caso de la flexión dorsal del tobillo, que es una manera interesante de trabajo. También podemos tener estas semiesferas que como veis son de diferentes diámetros y también de diferente altura, que se podrá utilizar también combinado con los balancines. El balancín, tenemos que puede haber este balancín que es corto, donde vemos que contacta los dedos con esa semiesfera. Entonces, dependiendo de la altura a la que llega, podemos utilizar también ese componente táctil y propioceptivo de ir a tocar ese objeto que puede variar esa altura. Y además es estable, no se cae, no podríamos poner aquí una regleta donde tocaría con el dedo y se caería. No tiene que ser algo un poquito más estable. Podemos utilizar este balancín también corto con este otro objeto que son unas esponjas, esponjas con diferentes densidades. Hay esponjas más blandas, hay esponjas medias, esponjas más duras. Las metemos en una funda, le ponemos un número y así sabemos cuál estamos poniendo, si le ponemos la más dura o la más blanda, y nosotros le preguntamos la metodología como hemos visto antes y que sea capaz de identificar esa esponja que le estamos poniendo. Puede ser por compresión del balancín contra la esponja o de contacto de los dedos contra la esponja. También como hemos visto antes ya, es ese atril donde colocamos las piezas. No solamente tendríamos la colocación de las T's que ya hemos descrito antes, sino también tendríamos otros objetos, otras letras, por ejemplo estas L's también con diferentes dimensiones. Y estas diferentes formas, que en el concepto Perfetti, en el método Perfetti, están muy estipuladas, las medidas están muy pautadas para que el método sea siempre el mismo, los objetos tengan las mismas características, sea quien sea el que realice el ejercicio correspondiente. Vemos en estas imágenes, dice, ¿cómo podemos reconocer esto? Claro, nosotros cuando lo tocamos debemos percibir la dirección del movimiento que estamos realizando al hacer el reconocimiento. Por ejemplo, aquí vemos que este objeto, la cabeza, por decir así, de la figura, pues se va hacia adelante, hacia arriba, perdón. Esta se va hacia la izquierda, esta se va hacia la derecha, y hay ciertos componentes
que al principio, en el reconocimiento visual primero, tenemos que guiar al paciente para que preste atención a este tipo de cosas. Y al momento en el cual lo está tocando, entonces notará las diferencias entre unas piezas y otras que le vayamos poniendo encima del panel, ¿no? También tenemos que en este caballete podemos colocar piezas donde hayamos pegado diferentes texturas, como os he comentado antes. Pues pueden ser lija de diferente grosor, diferentes telas, tela vaquera, tela de pana, tela lisa, tela muy suave. También, por ejemplo, como en este ejemplo, son trozos de velcro, ¿no? Velcro adhesivo, la parte más rugosa en uno y la parte más suave en el otro. Pueden ser diferentes objetos, como también, por ejemplo, un trozo de corcho, un trozo de papel charol, o incluso estas formas que en lugar de estar en relieve están hundidas, ¿no? En una masilla que se utiliza, por ejemplo, en educación infantil, donde se hacen diferentes formas para que después lo toquen con el dedo y reconozcan la forma que está dibujada, con los ojos, incluso con los ojos cerrados. Estos ejercicios de Perfetti hemos visto una variedad de cosas, de objetos, dibujos, trazos que se pueden utilizar como ejercicios, y vemos que se clasifican en tres grupos. Tenemos que los ejercicios de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El ejercicio de primer grado, tenemos aquí el 1, vemos que es lo que busca es, siguiendo la nomenclatura del método Perfetti, es el control de la respuesta exagerada al estiramiento. Entendamos lo que es esto. Control de la respuesta exagerada al estiramiento. No es otra cosa que lo que llamaríamos hipertonía o espasticidad. ¿Cómo hacemos la prueba exploratoria de la hipertonía? Cogemos un músculo, lo llevamos a estiramiento, y si observamos una resistencia al estiramiento, hay una respuesta exagerada al estiramiento, hay una hipertonía. Eso es lo que buscamos. Entonces nosotros miramos qué músculo tiene una respuesta exagerada al estiramiento. Por ejemplo, si tenemos los flexores, tenemos una respuesta exagerada al estiramiento, sabemos que lo que tenemos que buscar es trabajar esos músculos en el sentido del movimiento de extensión, para buscar su elongación, ¿no? Es un ejemplo. En esta primera fase, en este primer grado, este ejercicio de primer grado, no pido la colaboración del paciente, es totalmente pasivo, porque lo que busco es preparar el reclutamiento de manera progresiva. Quiero empezar por lo pasivo y poco a poco incorporar la contracción muscular, ¿no? La idea que se tiene del movimiento. No empiezo con el movimiento activo, que en muchas ocasiones sería anómalo. Muchas veces el paciente quiere mover, pero le tenemos que frenar que no mueva para que el movimiento sea guiado de una manera correcta desde el primer momento. En los ejercicios de segundo grado, como vemos aquí en estos dedos, ¿no?, vemos que siempre se busca el reclutamiento motor. El reclutamiento motor es requisito indispensable. Tiene que haber movimiento. Aquí ya no es pasivo, aquí hay movimiento del paciente. Por eso os pongo aquí que se pide la participación y se pone en funcionamiento a 2 y 3. ¿Qué significa eso de 2 y 3? Los músculos que vayamos a querer trabajar tienen que tener al menos una gradación de balance muscular 2 o 3. Significa que hay movimiento. No hay una fasciculación del músculo, sino que tiene que haber movimiento, tiene que haber una contracción, un movimiento muscular claro. Este ejercicio de segundo grado lo que busca es el control de 3 factores, que son palabras típicas del método Perfetti, ¿no?, que es la variabilidad, control de la variabilidad, porque nosotros lo que buscamos es la variación. Cuando nos movemos queremos variar ese estímulo, por eso no debemos quedarnos solamente haciendo un ejercicio, una metodología, un movimiento solo. Tenemos que variar, tenemos que controlar esa capacidad de variación. También el control de la fragmentabilidad, es decir, que el movimiento lo podamos dividir.
Hay veces que hacemos movimientos bruscos, ¿no? Movimientos globales. Si queremos, por ejemplo, el índice, queremos un movimiento completo del dedo, pero no somos capaces de hacer el movimiento solamente de una falange. Por eso buscamos con estos ejercicios fragmentar el movimiento y que sea pues, más preciso, claro. También el control de la adaptabilidad, porque queremos que se adapte a lo que tiene alrededor. No solamente que aprenda el movimiento en el ejercicio que le planteamos, sino que sea capaz de adaptar a los movimientos que va a necesitar. En tercer lugar tenemos el ejercicio de tercer grado, que es exactamente lo mismo, pero con la diferencia que vamos a utilizar estos ejercicios para buscar una mayor precisión, para hacer un movimiento más fino y preciso. Pero lo que buscamos, la estructura es la misma, lo único que buscamos pulir esos movimientos que a lo mejor nos falta una precisión de un como diríamos, de un fragmento de ese dedo, de esa mano, de ese pie, etc., ¿no? Tiene que ser un movimiento más preciso. Para que nos sirva como resumen visual de lo que hemos visto con las imágenes, con las fotografías, sabemos que cuando planteamos ejercicios para el miembro superior, por ejemplo, que con objetivo de conseguir mejorar la propiocepción, podremos plantear, pues si queremos hacer un movimiento global, por ejemplo, del brazo, pues planteamos hacer en una cartulina, dibujar una trayectoria para que podamos seguirla con nuestro brazo. Si, por ejemplo, tenemos una pizarra, ¿no?, y marcamos una serie de trayectorias y nosotros vamos a poder hacer el movimiento con nuestra mano pues hacia un lado, hacia el otro. No es necesario que tengamos una cartulina, pero bueno, es que es un ejemplo. En segundo lugar, si queremos hacer un segmentario, es decir, segmentario que queremos trabajar solamente en articulación, pues, por ejemplo, en el hombro o el codo, muñeca, dedos, por ejemplo, es señalar puntos. Imaginaros que aquí tuviéramos una pizarra, una pantalla donde se pueda dibujar. Entonces tenemos, le marcamos aquí un punto 1, aquí un punto 2, aquí un punto 3, ¿no? Entonces nosotros vamos a recorrer los diferentes puntos dependiendo la metodología que hemos descrito ya anteriormente. También, si queremos trabajar en el miembro superior con ejercicios táctiles, pues tenemos que, de manera global, podemos utilizar, por ejemplo, las moquetas, donde haremos un deslizamiento de nuestro brazo por una superficie con diferentes características y rugosidades. Por ejemplo, las texturas, las letras que hemos descrito de las T's, las L's y todos esos dibujos que hemos visto. Y si hacemos segmentarios, pues haríamos pues en una articulación concreta. Pues marcaríamos puntos, diferentes alturas, como hemos visto también en la imagen, donde utilizábamos diferentes regletas con diferentes alturas, etc. Exactamente lo mismo va a suceder en el miembro inferior, donde podremos hacer trabajo propioceptivo o trabajo táctil. Es verdad que hay veces que se juntan, porque si yo estoy haciendo un movimiento y al mismo tiempo estoy rozando, pues entonces aquí claramente estoy utilizando las dos vías, pero los separamos por causas didácticas. En el miembro inferior vamos a tener que, para hacer un trabajo global, también podemos utilizar esas cartulinas donde dibujamos esa trayectoria a recorrer por el miembro inferior, o podemos hacer segmentarios de tobillo, por ejemplo, para hacer el control de la flexión dorsal o flexión plantar del tobillo, como hemos visto con los balancines, con las alturas, comprimiendo las esponjas o las semiesferas o marcando puntos en el suelo. Al igual que si queremos trabajar de manera componente táctil, pues tenemos que de manera global serían moquetas, esponjas, textura, las cuñas exactamente igual que antes, y los segmentarios siempre y cuando tengamos contacto del pie o de las diferentes partes, que vayamos a mover con la superficie con la que estemos interactuando. Con esto hemos hecho un recorrido pues muy básico de lo que es el método Perfetti. Es verdad que es muy básico, también hay un artículo que publicamos hace unos años donde se puede ver esto redactado y con un poquito más de detalle, que os dejaré la referencia abajo en la descripción del vídeo.
Además también pues os animo a que sigáis el resto de clases, el resto de vídeos que os pongo aquí en el canal, y siempre sería una ayuda pues que te suscribas a este canal y que sigas todas estas clases, estos vídeos que voy subiendo poco a poco, y que además de clases que imparto en la universidad, como bien conoces, pues otros vídeos de repaso de otras materias, o también de neurocuriosidades, que ya sabéis que el mundo neurofriki es una de mis pasiones, ¿no? Espero que os haya ayudado esta clase, y así podéis verla todas las veces que os haga falta. Espero que aprovechéis esta clase que he preparado con mucho gusto. Hasta la próxima.